What's the matter, guys? El día de hoy estaremos viendo qué son y para qué sirven las tag questions. Las tag questions son pequeñas preguntas utilizadas al final de una oración para confirmar o para resaltar de lo que se está hablando. En español, la traducción podría ser ¿verdad? ¿Cierto? ¿No es así? Entre otros. Por ejemplo, yo no debería comer dulces, ¿o sí? Ella es muy bonita, ¿no? Nosotros somos mejores amigos, ¿cierto? Hay ciertos aspectos muy importantes para estas tag questions. El primero es, si la oración está en afirmativo, el tag question será en negativo. Y viceversa. Si la oración está en negativo, el tag question entonces será en afirmativo. Seguidamente, es muy importante que en estas tag questions se van a utilizar los auxiliares o los verbos más representativos de la oración. Por ejemplo, el verbo to be, o por ejemplo, auxiliares en presente simple como do y does, auxiliares en pasado, did, auxiliares en futuro, will, entre otros. ¿Qué tal si la oración está en presente simple? Tenemos dos auxiliares, do y does, y siendo sus negativos, don't y doesn't. El auxiliar en pasado es muy sencillo, simplemente es did para todos los pronombres, siendo su negativo, didn't. Mientras tanto, para el futuro, el auxiliar es will, siendo su negativo, won't. Para los verbos modales, simplemente tenemos que buscar su negativo de igual manera. Por ejemplo, can, can't, could, couldn't, should, shouldn't, might, might not, may, may not, entre otros. Para el presente perfecto, tenemos have y has. Has siendo para tercera persona y have para I, you, we and they. Siendo sus negativos hasn't y haven't. Para el pasado perfecto, el auxiliar es had y siendo su negativo hadn't. Ok, teacher, too much information. Es así las tag questions. Necesitamos siempre conocer cuál es el auxiliar o el verbo del cual se está hablando. Sin embargo, una vez que se ha utilizado y se ha reconocido ese auxiliar, ahora simplemente tenemos que pasarlo a negativo, o si está en negativo, pasarlo a positivo. Hagamos algunos ejemplos. He is my teacher. El verbo es is. Por lo tanto, quedaría el negativo isn't. He is my teacher. Isn't he? We are in the city. El verbo es are. El negativo sería aren't. We are in the city. Aren't we? Carly shouldn't go. Should she? Freddy didn't go to the market. Did he? Un dato muy importante es que al final de estos tag questions siempre va a ir el pronombre que se está utilizando. Por ejemplo, he is my best friend. Isn't he? Ese he que al principio se estaba refiriendo va a ir al final. ¿Qué pasa si no tengo ningún pronombre? ¿Qué tal si tengo el nombre de Alfredo, por ejemplo? Alfredo works in a pharmacy. Entonces voy a cambiar ese Alfredo por su pronombre, que en este caso sería he. Alfredo works in a pharmacy. Doesn't he? En conclusión, los tag questions son preguntas al final de una oración que hacen resaltar de la información hablada en un principio. Recordando también que es importante reconocer primero el verbo o el auxiliar que se está utilizando para entonces hacer el cambio a negativo o positivo, siendo el caso. Si la oración está en positivo, el tag question irá en negativo y viceversa. Y finalmente, agregar el pronombre que se está refiriendo al principio de la oración. Claro que sí, lecciones fáciles y prácticas, ¿verdad? Solo by Teacher Alex.